otros que no nos conocen aún, pero queremos saber que acá siempre nosotros tratamos de hablar con la evidencia científica y quiero pedirles por favor que puedan tener los micrófonos en silencio, por favor. Ya, perfecto. Ya, perdón. Ahora sí. Bueno, pedirle por favor que tengan los micrófonos silenciados porque en este momento no estoy con ayuda, entonces para que no podamos tener ninguna interrupción en la clase. Como les decía, yo soy diplomada en el área de dermatofuncional y tratamos de todo lo que hacemos hoy día en clase es poder tratar de que sea con evidencia científica, o sea, qué es lo que está probado, cuál es la efectividad, puedo realizar los tratamientos combinados y también saber que la técnica de microneedling tiene mucha evidencia científica desde antes, porque hoy en día tenemos algunas técnicas que se realizan con este dispositivo para poder dejar en claro, esto es el BB Glow y el BB Lift, que son técnicas que nacieron en Corea, principalmente con productos cosméticos de la mano, que es una técnica completamente superficial y es una técnica que muchas veces, como dice la palabra, es una técnica más de hidratación. De hecho, los principios activos que se ocupan ahí, generalmente la mayoría son extractos vegetales muy ricos en antioxidantes, polifenoles. Por lo tanto, en ese sentido, es un tratamiento más de hidratación. Pero cuando viene esta señora, por ejemplo, que quiere trabajar arrugas o que quiere trabajar flacidez y es una piel que ya ha perdido colágeno, claramente yo tengo que tratar de entregar en este sentido un tratamiento, en este caso un tratamiento que sea el más efectivo y obviamente un tratamiento que siempre lo voy a pensar de esta forma que no me genere tanto efectos adversos. Y el tratamiento de microneedling vino a eso. Una de las cosas que se pensó fue que los pacientes que tenían cicatrices de acné tenían tratamientos que eran muy largos, muy invasivos, a pesar que eran en ambulatorios, la persona sí se tenía que ir con un apósito envuelto, tenía que tener los cuidados porque obviamente puede haber alguna infección en ese proceso de recuperación y lo otro es que no toda la gente estaba dispuesta a someterse con ese procedimiento porque la mayoría de las personas tenemos que seguir nuestras actividades de la vida diaria. Y eso fue en principio que dijeron, bueno, vamos a hacer una técnica de microagujas que no sea tan invasivo. Ahora, los tratamientos láser han estado hace mucho tiempo y siguen siendo una buena alternativa para para estos pacientes que tengan quizás lesiones más profundas. Pero ¿qué pasa? Que el láser, independiente de que muchas veces la selectividad del cromoforo sea distinto, la melanina que tenga la piel siempre va a ser a mí un paradigma de evaluación. ¿Por qué? Porque ese paciente claramente va a tener mayor riesgo de hiperpigmentar si yo genero una lesión de profundidad, de calor, que lo que va a hacer el tejido es obviamente defender. Entonces, microneedling viene y dice, bueno, podemos hacer el tratamiento, pero también minimizamos los efectos adversos. Por eso es que no hay recetas. Y también es muy importante saber que a veces el dolor también para nosotros es algo objetivo en este sentido de evaluar, pero es importante saber que si estamos llegando en profundidad, siempre va a haber un poco de dolor. Entonces, acá tenemos un dispositivo, tenemos dos dispositivos que se conocen, que fue el que partió con esto, el Dermaroller, y por otro lado tenemos el dispositivo que es el Dermapen, pero ambos dispositivos podemos trabajar distintas lesiones, pero tenemos un abanico de profundidades, tenemos cantidades de agujas que nosotros podemos escoger en número y también la velocidad del dispositivo es que nos va a ayudar.
Si usted estaba haciendo su tratamiento de Dermapen todas las veces iguales, sin hacer modificación de parámetros, sin saber lo que está tratando, claramente ahí no va a estar siendo correcto porque parte de lo que haga un tratamiento es poder generar una evaluación correcta y claramente un tratamiento de acuerdo a la lesión que yo voy a trabajar. Entonces, dentro del temario que se ve el curso completo de microneedling es esto, que yo imagino que algunas, el asistente se lo tiene que haber enviado. Así que vamos a tratar de hablar varias cosas, principalmente de lo que consta el procedimiento, obviamente no lo vamos a detallar. Eh, el curso que nosotros tenemos presencial en abril, ya a fines de abril, es un curso que es intensivo, es todo el día hablando de Dermapen y en la práctica con pacientes que son reales, que se citan anteriormente, por eso siempre es importante saber cuántos alumnos van a ir en curso para que todos puedan generar su práctica. Y como habíamos hablado también de esto y de la piel, ¿por qué la piel es súper importante comprenderla? Y créanme que muchas veces uno dice, sí, yo ya sé de piel, ya me sé las células, sé que reproduce y todo, pero hay mucho en el contexto anatómico, fisiológico, histológico que es importante conocer para que nosotros sepamos por qué la lesión. Hay muchas veces dudas que tienen los pacientes y dicen, sabes que yo siento como que la piel se me oscurece después de la sesión o en el inmediato, obviamente. Y eso es muy curioso porque al final es algo que la piel genera. La piel cuando genera un proceso inflamatorio va a generar una reparación. Y es dentro de las funciones de la piel que vayan células a renovar eso y a eliminar también lo que no va a funcionar ahí. Por lo tanto, la piel tiene muchas funciones desde el punto de vista de protección. Tenemos una microvía cutánea también en nuestro tejido, ciertas bacterias que atacan a otras que no necesitamos que estén en la superficie de nuestra piel, pero sobre todo la protección a todas las agresiones que nosotros tenemos ambientales. Y también claramente es importante tener la normalidad, porque muchas veces las enfermedades dermatológicas necesitamos muchas veces una base, a veces la genética, madre o padre que pueda tener esta enfermedad, pero hoy en día nos hemos visto con casos en que no hay genética de por medio y tenemos casos de pacientes con rosácea, con dermatitis seborreica, con dermatitis atópica, que muchas veces se ha intensificado también en el tiempo porque no lo ha cuidado. Muchas veces las dermatitis atópicas generalmente son en la niñez, muy pocas personas las desarrollan en la adultez, pero hoy en día sí vemos más casos de eso. Entonces, uno piensa y dice, ¿será que las agresiones ambientales realmente están jugando hoy en día importancia en cómo ve nuestra piel, cómo está la calidad de nuestra piel? Y claramente eso es así. La piel, sobre todo en las ciudades, se ve gran contaminación, hoy en día los rayos UV, bueno, estamos entrando hoy día al invierno, pero generalmente son cosas que tenemos. Y muchas veces nos tocamos con pacientes que dicen, no, es que se me olvidó el bloqueador, no, es que lo usé, hay que usarlo varias veces en el día, sobre todo en el verano, la persona suda. Entonces, claramente la piel genera, en este caso, a través de todas las células que se encuentran ahí, generar una amortiguación ante todas las agresiones ambientales. Con respecto a los rayos UV, sabemos que las pieles morenas van a sintetizar más melanina, el melanosoma de esa piel morena es más grande, pero eso no quiere decir que tenga más melanina, pero sí va a ser una piel que va a contar con mayor protección ante esa agresión y claramente hoy en día el cáncer de la piel también es algo común, sobre todo el de tipo VB, que es el externo. Por lo tanto, las condiciones es invitar a los pacientes que puedan cuidarse. También, obviamente, generamos todo lo que es las señales nerviosas, sobre todo por señales sensitivas, partiendo desde las células que son las Merkel, a nivel superficial en epidermis y comunicándose con todas las células, corpúsculos de Puccini en las capas de más profunda y obviamente generando también receptores de señales nerviosas, sobre todo con el dolor
que nosotros también es un signo que nosotros evaluamos mucho también trabajando en estética. Por supuesto, también hablamos de la microvía cutánea, de los rayos UV y también de todos los daños térmicos. Generalmente las zonas que nosotros generamos mayor manipulación son zonas de epidermis con un estrato mayor, perdón, lúcido, y por supuesto eso también nos ayuda a generar protección también ante toda esta agresión. ¿Ya? Pudiéramos seguir hablando mayormente de fisiología, pero ahí hablando un poquito el resumen de esto. Vamos a irnos directamente a lo que nos compete, que es el Dermapen. Y este dispositivo que ustedes ven acá, de hecho ven ambos dispositivos, que uno que es el Dermapen, que yo creo que es el que más se conoce acá en Chile, y el otro es el Dermaroller, ¿ya? Que son dispositivos que ambos se pueden ocupar. Claramente, con respecto a una diferencia muy básica, es que en el caso del Dermapen, nosotros vamos a tener un descartable que va a ser la aguja y en el caso del Dermaroller se descarta todo el equipo. Vamos a mostrar un video de estos dispositivos y cuáles son las diferencias entre ambos, ¿ya? Cuando hablamos de este tratamiento, hablamos que es un procedimiento que propone una acción inflamatoria a través de microlesiones en la piel, generando vasodilatación, neoformación vascular, liberación de factores de crecimiento y, por supuesto, la formación de todos estos componentes que muchas veces se van sintetizando en menor medida, que es el colágeno, la elastina, factores de crecimiento, ácido hialurónico, ¿ya? Que a medida que aumenta la curva de edad, claramente van a ir siendo más deficientes. Por supuesto que esta técnica, al generar esta lesión que va a generar una inflamación, va también tener un beneficio que yo a través de un principio activo pueda generar una ayuda al tejido y eso facilita muchas veces la penetración de algunos principios activos que ocupamos también, que generalmente también ahí lo vemos en la clase, qué principio activo ustedes pueden utilizar. Ya hoy en día en el mercado hay muchas cosas, pero ojo con el consejo que les voy a dar. A veces yo puedo encontrar, y creo que eso entra mucho en estética, y llega un producto estrella y digo, wow, yo lo quiero este producto porque dicen que ayuda, que tiene mucha efectividad, que son muchas vitaminas, antioxidantes. Pero hoy en día hay una gran cantidad de cosmética y de principio activo, hoy en día sintéticos, la mayoría por un tema también de, de productividad, de que esto también se ha hecho que está un poquito más masivo la producción. Entonces, hoy en día mejor evaluar si yo ya tengo un principio activo, un despigmentante y tengo un buen antioxidante, eso igual puede cumplir la función. Es coadyuvar a la técnica, no es que va a ser el principio activo todo. De hecho, muchas veces cuando uno lee algún estudio de microneedling, no da tanta énfasis a los principios activos, sino cómo está realizando la técnica, el cuidado posterior que tiene el paciente. Ahora, yo puedo entregar claramente con esto generar mayor aceleración en la regeneración y por lo tanto resultados más rápidos. De hecho, se dice que el principio activo que yo ocupe en el tratamiento se puede generar hasta el 90% de la penetración del principio activo. Así que eso es súper bueno. Y además de eso, comentarles que el Dermapen al menos no es un dispositivo que tenga tanto costo. De hecho, el Dermapen que yo les voy a mostrar ahí en unos videos, el que yo utilizo, y es uno de los primeros Dermapen que salieron, tiene muy buena profundidad. Bueno, la profundidad es hasta 2 milímetros, que es lo que recomiendo generalmente. Más allá de 2 milímetros no recomiendo trabajar con microneedling, ¿ya? Con la técnica de microneedling, a eso voy por algo, es una técnica que es mínimamente invasiva. Y en el caso de este dispositivo, hoy en día pueden encontrar otro en el mercado con la típica marca Dr. Penny y todo, pero yo siempre lo que les recomiendo más que todo a mis alumnos es que puedan tener el proveedor de la aguja o el fácil acceso del consumible, porque la aguja no va a estar costando más allá
de los 1.000 pesos alrededor, dependiendo de su distribuidor. ¿Ya? Claramente dentro del mecanismo de acción nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros vamos a generar una lesión en la piel, lo primero que vamos a generar es una lesión. Por lo tanto, lo que hace el principio del microneedling es poder generar una lesión, ¿ya? Y por supuesto, dentro de esa lesión, que todo el tejido que está alrededor esté sano. ¿Y por qué se hace esto? ¿Y por qué hoy en día están también de moda los tratamientos fraccionados, láser fraccionado? Por exactamente lo mismo, para no generar una lesión más abrasiva donde toda la piel esté dañada y no pueda tener tejido al lado sano que yo me Bueno, pueda mañana unir a yo sí generar te esa llamo reparación. ahora. Mañana la llamo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros tenemos este problema, ya cuando nosotros tenemos estos tratamientos que muchas veces generan esta lesión completa en el tejido, hago que primero tenga que aumentar los cuidados en el paciente y claramente tener mayores complicaciones en su posterior. Entonces, por eso que los tratamientos fraccionados hoy en día son muy buena alternativa para trabajar y no solamente hablamos de eso, hoy en día tenemos láser fraccionado, radiofrecuencia fraccionada, el HIFU microfocalizado, que también han sido modificados, el HINFU, HIFUS, ¿ya? Entonces son tratamientos que hoy día claramente están tomando relevancia por lo mismo, porque partiendo tengo que saber, nosotros estamos acá en Chile, y claramente en Chile somos latinoamericanos, por lo tanto sí es normal que nosotros vamos a encontrar pieles de todo tipo de colores, y yo sé que quizás en el mundo se da así, pero no vamos a comparar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Francia, o bueno, no, quizá irme Suecia con Chile, que Suecia quizás va a haber más gente de fototipo de pieles más claras. Entonces, por eso hoy en día claramente los tratamientos y obviamente porque la gente quiere seguir haciendo sus actividades y por lo tanto hoy en día también vivimos en un mundo que depende de muchas cosas que nuestro tratamiento también resulte bien. Entonces, claro, genero esta lesión con la piel alrededor sana y por lo tanto lo que hago eso, recuerden que cuando hay una cicatriz o yo quiero tratar alguna lesión o reordenar el tejido, es muy importante romper ese tejido para poder generar revascularización y así poder generar toda la cascada de coagulación, activando factores de crecimiento, el beta, el alfa, fibroblástico, y así poder generar todo lo que es la nueva producción de colágeno que nos va a ayudar a mejorar en general la calidad de la piel. Ahora, nosotros podemos generar claramente un gran aumento de colágeno. De hecho, se puede llegar a generar el 100% del aumento de colágeno y generalmente importante poder saber cómo yo voy a realizar las sesiones. Y acá también va un punto sumamente importante. Cuando nosotros hablamos de las fases, nosotros principalmente tenemos una fase inflamatoria, ya una fase proliferativa y una fase de maduración y la fase en este caso, de reparación que va a ser generalmente un ciclo que se va desde los 0 a los 30 días en general, ya un mes, en resumen, mínimo 21 días. Y claramente aquí ocurren todos los pasos desde el punto de vista. Obviamente, cuando yo activo una inflamación puede ser un proceso más corto, que puede durar 1 o 2, ese el estado de sangrado, de hecho, en el momento cuando se ocurre con el microneedling, y muchas veces la primera lesión, porque el tejido es sumamente inteligente que se acomoda. Por eso es que es importante ir siendo un tratamiento progresivo y de menos a más, porque también yo estoy recién conociendo a ese paciente y estoy confiando que dentro de lo que yo hice con la evaluación, ese paciente me está diciendo la verdad con respecto a sus cuidados, tanto en la skincare como sus hábitos, medicamentos y cosas tan importantes que hoy en día nos pueden influenciar a nuestro tratamiento.
Ahora, con respecto al tratamiento, ¿ya? El tratamiento en sí es un tratamiento sumamente sencillo, la verdad, ya es un tratamiento, la verdad que en sí estoy hablando solamente del tratamiento de microneedle. ¿Cómo yo combino este procedimiento, por ejemplo, generando un protocolo? Por ejemplo, yo podría partir generando una buena limpieza, una buena exfoliación y todo, pero lo que yo le voy a comentar acá quizás a usted le va a generar un cierto ruido. ¿Por qué? Porque es, a ver, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, era pequeña o no pequeña, puede ser a esta edad, pero típico que uno se caía sumamente fuerte y quedaba una herida expuesta? Todos sabíamos desde pequeñito que decía, no te apliques nada, espera que cierre esa herida. Y yo creo que eso fue hasta de la abuelita decía, no, no te eches nada, espera que cierre la herida. Entonces, me Oye, dirán ustedes, perdón, voy a dar las instancias para preguntar para que no me quiten les voy a dar el momento, déjenme terminar acá. Entonces, ¿qué pasa? Decíamos, no apliquemos nada en la herida, claro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día me encuentro con tratamientos de microneedling que al final le pasan radiofrecuencia y yo digo, si es el mismo estímulo fisiológico, ¿por qué mezclo microneedling con Dermapen en la misma sesión? O sea, estoy trabajando uno de los dos dispositivos con el tejido de inflamación. Después veo gente aplicando mascarillas, cuando las mascarillas de hidratación son de uso tópico. Veo personas aplicando electroporación, veo personas que hacen masaje, cuando lo que yo necesito que esa piel es primero que cierre. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque una de las complicaciones que tiene este procedimiento es poder generar infección. Entonces, uno de los consejos que yo siempre doy para este procedimiento es que ojalá el paciente, el momento que se haga la sesión, no tenga que hacer nada durante el día, o sea, que se vaya directo a su casa para que al otro día descanse y al otro día él pueda aplicar bloqueador, porque generalmente con este tipo de lesión, alrededor de 18 horas mínima, ese tejido debería estar esa lesión al menos cerrada. Y ahí la persona podría empezar a aplicarse lo que es el Cicaplast, ¿ya? Entonces, sí, la clase está siendo grabada en la nube, así que lo vamos a enviar después para las personas que tengan problemas con el internet. No va a estar disponible varios días, pero lo vamos a tener al menos lo que es toda la semana que viene, ¿ya? Ahora, ¿alguien tenía alguna duda? Igual yo siempre respondo dudas al final porque puede que diga lo que quieran consultar, o si no, ¿no era duda? Ya. Entonces, sigo con el procedimiento. Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar en esto. En este tipo de lesiones o tratamiento, la idea es que el tejido después de esto descanse. Entonces, yo voy a hacer un procedimiento. Se dice que al menos a los 0,5 milímetros que alcance su dispositivo, ya sea el dermaroller, que el dermaroller viene con los milímetros, o el Dermapen que usted lo deja con 0,5. Se dice que en 0,5 estoy alcanzando la unión dermoepidérmica. Por lo tanto, sobre el 0,5 milímetros usted ya está trabajando en profundidad. Ahora, sí hay diferencias desde el punto de vista del grosor de la piel, porque una piel que tenga 25 años no va a ser del mismo grosor que una piel quizás de 50 años. Por lo tanto, esos 0,5 milímetros en la persona de 50 años va a ser más profundo que a la piel de 25 años. Por lo tanto, ese es un dato que usted debe agregar a su tratamiento. Ahora, también yo, el caso de la anestesia, yo he trabajado con personas, por ejemplo, colocando antioxidante, vitamina, un tratamiento, por ejemplo, de repente llegan pieles muy jóvenes
25, 26 años, que de los 25 ya empezamos con la curva a descender del colágeno. Entonces yo no voy a hacer un tratamiento quizás tan profundo, tan abrasivo en esa persona y voy a hacer algo más suave. Y en ese sentido voy haciendo lesiones de 0,5 milímetros sin generar ningún daño y que la persona pueda hacer su post totalmente bien. Ahora, si yo quiero alcanzar dermis, primero la piel va a generar sangrado, ¿ya? Este sangrado o endpoint que también se conoce es la lesión que a nosotros nos dice stop, ya generamos sangrado, podemos cambiar la zona de trabajo. Eso es muy importante porque antiguamente se creía que el sangrado era prácticamente una muy buena referencia, sobre todo cuando se confundía con el tratamiento de plasma, pero aquí hay que saber que nosotros también ya cumplimos la lesión. Ahora, con respecto a la anestesia que le había comentado, sí hay casos que es inevitable no utilizar anestesia tópica. Y en este caso, principalmente son todos estos tratamientos generalmente profundos que se hacen para cicatrices. Ahí generalmente la anestesia tiene que ir, yo generalmente ocupo una receta magistral tópica, la dejo aplicada 20 minutos y después le realizo el procedimiento al paciente. Ahora, con respecto a la presión tiene que sentirse, pero no que me estoy cargando en el paciente. Y el número de pasadas generalmente yo la dejo entre 3 a 5 en la misma zona. O sea, si yo voy pasando por este lado voy a hacer las 3 veces, si quiero trabajar en dermi, alcanzo el sangrado y ahí me voy separando. Ahora, ¿cómo yo voy a realizar el procedimiento también con respecto a la técnica? ¿Ya? Con respecto a las técnicas, ustedes pueden tener la técnica, una de las técnicas que uno trabaja en una técnica de punto a punto. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con menos cantidad de aguja, por ejemplo, una aguja 9 o 12, yo trabajo técnica punto a punto y con profundidad. Cuando yo trabajo con agujas 36 o 42 o 24, que son agujas de mayor tamaño, claramente con esas agujas, ya con esa aguja, perdón, ustedes van a generar que penetre en mayor profundidad. Voy a explicar eso, ¿ya? A ver, ¿cómo yo selecciono la aguja, cierto? Por ejemplo, la aguja es muy importante que usted la seleccione de acuerdo a la profundidad. Por ejemplo, hablábamos de este caso de la niña de 25 años, que era una niña que no va a tener pérdida de elasticidad, ni arruga, ni distintas lesiones. Y en ese caso, lo que yo voy a hacer va a hacer una sesión quizás de 0,5 milímetros de profundidad con una aguja de 36, porque no quiero generar lesión. Pero, por ejemplo, si yo veo un paciente que tiene cicatrices y tiene una cicatriz profunda, también vamos a ver un artículo de eso, ahí yo voy a tener que trabajar en mayor profundidad y con una aguja de menor tamaño, porque la aguja de 36 no me va a llegar a esa profundidad. Y ahí tiene que usted pensar en este principio o no este principio, no me recuerdo bien el nombre, pero recuerden esto de la cama de clavo, la del Museo Interactivo. ¿Alguna vez fueron al Museo Interactivo de Mirador? Ya, o una cama de clavo. ¿Qué pasa con esa cama de clavo? Que tú estás acostado en una cama de clavo, todo tu cuerpo, y hay un clavo al lado del otro, y tú te acuestas, los clavos no van a penetrar. Pero si yo sacara todos esos clavos de esa camilla y dejara 5 clavos y me acuesto, esos clavos van a penetrar. Entonces, eso es lo mismo que usted tiene que pensar. Si yo quiero trabajar con una lesión profunda, trabajo con menos agujas. No, pero es que a mi paciente le duele y mi paciente no quiere sufrir, pero quiere mejorar sus cicatrices, yo tengo que ponerlo en perspectiva. Yo todos los pacientes que tengo con cicatrices de acné saben el día que tienen que venir
es el día que dicen algunos me escondo. Porque lamentablemente en cicatrices de acné hay distintos tipos de cicatrices, ¿ya? No solamente tenemos cicatrices que son deprimidas, que son las de tipo atróficas, sino que también ahí tenemos de ese tipo, tenemos distintas. ¿Han visto las cicatrices de acné que algunas son como bien puntuditas, como bien marcaditas, otras que son con prolongaciones? Entonces, de acuerdo a cada una de esas cicatrices, una pick out, que es la más frecuente, generalmente la ice pick, que son como pica hielo. Generalmente esas cicatrices que son picahielos, es como un picahielo, imaginen, entierran un picahielo y llega con profundidad. Generalmente ese tipo de cicatrización son las más difíciles de tratar. Y aunque nosotros tengamos los recursos, yo tengo que poner todos mis recursos y decir qué profundidad estoy trabajando acá. Y a veces me pasa, a veces puedo decir yo ya ocupé todos mis recursos, esto es lo que yo puedo entregar con mis resultados. Porque lamentablemente con respecto a lo que es cicatrices, tenemos que saber que no hay una mejoría del 100%. Olvidado ese porcentaje. Generalmente la recuperación es alrededor del 70%, 60% de las cicatrices. Ahora, claramente uno mejora muchas cosas, la calidad de la piel, muchas veces hay pacientes que han venido con un poquito de activación y se ha mejorado, pero claramente para llegar a eso es un proceso bastante largo. Por eso que en esos casos, cuando nos tocan estas personas que son con este tipo de casos, claramente ahí lo que yo puedo hacer es poder generar en este caso estos procedimientos que me van a servir a mí para recuperar claramente ese tipo de cicatrices. Ahora, cuando hablo de técnica en sí, cuando yo hablo de técnica, si yo trabajo con una aguja nano, que dentro de las agujas que tenemos también hay una aguja que se llama nano, que es una aguja plana, si yo llego a trabajar con una aguja me da lo mismo si el Dermapen lo paso así. Pero si yo estoy trabajando con una aguja sobre 0,5 milímetros, usted tiene que pensar que esa aguja penetró, ¿cierto? Y usted la está metiendo así adentro, como rayando el tejido. Entonces, cada vez que trabaje técnicas, por lo menos de cicatrices o de arruga, con menos cantidad de agujas, donde tenga que usted generar el dolor que se va a sentir a la persona, ahí usted lo que tiene que hacer es generar un tratamiento punto a punto como le mostré en ese video, que les voy a ir mostrando ahí un poquito que estaba buscando. Ya, entonces claramente es un tratamiento largo y claramente hay que identificar qué cicatriz o qué lesión podamos tratar, sobre todo también. Estoy hablando en este caso de cicatrices porque es lo que más común hoy en día en llevo, pero también tienen que saber si hay flacidez, también hay que importante generar la clasificación, ver igual también qué resultados podemos obtener con ese tipo de personas, ¿ya? Ahora, vamos. Ahora, ¿cuánto yo voy a dividir una sesión y otra? ¿Cuánto tiempo yo voy a realizar las sesiones? Generalmente es importante respetar este tiempo de reparación, que generalmente la idea es que vayan con una diferencia al menos de 21 días o sesiones que generalmente se realizan una vez al mes. Eso es lo que ustedes pueden realizar. Yo no recomiendo trabajar en menos tiempo porque si se dan cuenta el nivel de lesión va a ser alto, por lo tanto lo que nosotros tenemos que cuidar es que ese paciente se recupere y claramente llevar hábitos de cuidado y skincare, que eso también va a ser importante desde el punto de vista de nosotros también, ¿ya? Ahora, claramente cuando nosotros trabajamos con un paciente, claramente sí queremos que el paciente se realice el procedimiento a toda costa, pero es importante la preparación. Si yo voy a trabajar una preparación del tejido y quiero hacer un procedimiento, por ejemplo, de limpieza facial, porque me di cuenta que esa piel tiene muchas células muertas, este paciente jamás se ha hecho, perfecto, lo hago. Ahora, mi consejo es que también usted sea inteligente al momento de cobrar, porque he visto también que
muchas veces colocamos dentro de una publicidad y colocamos y le ponemos muchas cosas, pero el cliente no entiende que es un peeling ultrasónico, que es una micro, hacer que sea una persona que se ha hecho y ya se ha empezado a familiarizar, pero generalmente es una persona que no maneja ese tipo de conceptos. Entonces, yo por lo menos siempre le he recomendado a mis alumnos que no combinen limpiezas cuando va a haber una extracción con un tratamiento que es de microneedling. También otro error que me acordé ahora es que muchas veces hacen la limpieza facial, ¿cierto? Hacen el microneedling y después le ponen frío. Y ahí pierdo todo el efecto fisiológico que yo quería hacer porque cuando nos vamos a esto, lo primero que tengo que saber que mi tejido genera vasodilatación a través del calor. Entonces, si yo hago el frío, rompo el efecto que estoy haciendo, no voy a generar que hay pasar el frío. Es distinto cuando yo coloco frío después de desincrustar, porque la desincrustación no necesito el calor para generar un efecto fisiológico de acuerdo a esa función específica. Entonces también es eso, hago la limpieza facial, espero 15 días y hago el tratamiento de microneedling. Ahora, claramente desde el punto de vista de los dispositivos, sí claramente tenemos diferencia cuando hablamos de un dispositivo de dermaroller o de dermapen. Cuando hablamos de estos tratamientos, ya generalmente, como les digo, son dispositivos que en el mercado un Dermapen lo pueden encontrar. Por ejemplo, nosotros el Dermapen acá lo tenemos en 75.000 pesos. El Dermaroller lo pueden encontrar en el mercado entre 3 a 4.000, 5.000 pesos, hasta más allá dependiendo del proveedor. Ahora, el Dermapen usted va a comprar, como ve ahí, la aguja y se va a descartar esa aguja de acuerdo a el número de tips que tenga. En este caso, usted puede encontrar en el Dermapen número de tips de 9, de 12, puede encontrar de 24, 36, 42 y las agujas nano. Ahí están las agujas, por ejemplo, las que ocupa este Dermapen. Todos los Dermapen tienen una aguja específica, ¿ya? En cambio, el Dermaroller va a venir para que usted escoja la profundidad y generalmente hay Dermaroller que pueden venir hasta los 3 milímetros de profundidad. Entonces, usted tiene que venir con el Dermaroller directo con la profundidad que va a trabajar. Cuando uno trabaja con el Dermapen, trabaja con las técnicas punto a punto. De hecho, ¿qué es lo que habla el principio? El principio habla de dejar una lesión con piel sana. No dice entre y arrastre, porque eso no va a ir generando piel indemne, pero siempre a un lado va a ir generando daño. Entonces, el Dermapen claramente sí se ocupa más porque el dispositivo te dura toda la vida, ¿ya? Y tú puedes, como se muestra acá, tú puedes ir aquí, en esta parte, tú puedes ir trabajando lo que es la profundidad del tejido, y por otro lado, en este caso, los botones de abajo tienen para poder generar lo que es el cambio de la velocidad. El tema de la velocidad también es importante porque la velocidad me va a ayudar a mí a generar cuántas oscilaciones yo voy a tener por segundo. Por lo tanto, a mayor velocidad ocupe en mi equipo, claramente voy a generar mayores lesiones en ese tejido. Entonces, cuando hablamos en sí de aplicar técnica, y si usted observa esta imagen, que era lo que yo le explicaba, es cómo se va comportando el Dermapen. El Dermapen entra, entra y va generando la lesión hacia abajo, ¿ya? Y por lo tanto, como ustedes ven acá, ese tejido que está alrededor va a ser tejido que va a estar sano y por lo tanto va a permitir que ese tejido pueda generar una reparación más rápida. En cambio, el Dermaroller va generando una rotación y va generando, si se dan cuenta, por el mismo rodillo que va rotando, va generando como un triangulito más grande de lesión. Por lo tanto, si yo comparo ambos procedimientos, ya si yo comparo ambos procedimientos, podría decir que el Dermaroller, ampliando en la misma profundidad, podría decir que el Dermaroller
genera mayor nivel de lesión, puede generar mayor sangrado y por lo tanto puede hacer un poquito mayor el efecto adverso, o sea, perdón, un poquito mayor el cuidado posterior que va a tener la persona, ¿ya? Por supuesto, para esto también es importante saber que la lesión se hace también de manera distinta y es cuando nosotros trabajamos con el derma roller vamos a tener un tipo de rodillo. Y ese rodillo vamos a ir generando el paso al menos 5 veces por lado. 5 veces horizontal, 5 veces vertical, 5 veces oblicuo. Por lo tanto, va a ser 20 veces prácticamente que se va a estar pasando por un cuadrito al menos, si ustedes medirían de 2 centímetros por 2. A ver, al ojo, 4 por 4, perdón, 4 por 4. Ya, así un tipo de cuadrado. En cambio, en este sentido, el Dermapen también se pasa esa cantidad de zonas, pero para mí no es abrasivo y claramente en nivel de dolor puede que el dolor sea en los dos muy similar, sobre todo cuando ya es más profundo, uno trabaja con mayor profundidad. Ahora, en el caso de las técnicas, por ejemplo, lo que es labios, por ejemplo, los labios también envejecen, es muy importante poner activos de ácido hialurónico y hoy en día están muy de moda las técnicas de inyección de ácido hialurónico para tamaño, obviamente, pero hay gente que no quiere crecer en tamaño, sino que quiere hidratar. Y ahí también lo pueden vender como un procedimiento. Hablamos que las aplicaciones que ustedes pueden dar aquí van a ser principalmente facial, bueno, en los labios, también la zona infraorbital, también, pero ojo que nosotros podemos trabajar también lo que es capilar, que hoy en día es algo que se está dando muy en común, o sea que no es algo común, sino que generalmente las mujeres, por un tema más de hormonas, tenemos esta deficiencia, esta caída capilar y bueno, no solamente por un tema de que nosotros podemos tratarlo, generalmente son alopecia androgénica donde hay un reintegro, o sea, está íntegro el folículo piloso en comparación a otras personas que puedan tener condiciones donde no hay folículo piloso y no hay nada que hacer, ¿ya? Pero eso también se ve en detalle en la clase cómo generar evaluación y cómo saber si el paciente también tiene tratamiento o no. Dentro de las consideraciones importantes, es importante que vean los productos que puedan ser perjudiciales para la piel. Por ejemplo, parabenos, ya fragancias, alcoholes malos, aceite y peeling aja. Son generalmente cosas que no se ocupan. Esto es importante con los principios activos. Si su caja dice tópica, y le están diciendo que es para Dermapen, usted en la caja está en la respuesta. Es tópico, no hay nada que hacer con ese producto. Si es tópico, es para aplicar con manos, no se puede aplicar con Dermapen. En mis principios, cuando empecé a hacer clases de Dermapen, me acuerdo que había muchos productos que vendían en Mercado Libre que decían que eran para Dermapen, muchas alumnas me mandaban las fotos y me encontraba que eran productos tópicos. Por lo tanto, siempre es importante que busquen laboratorios establecidos que puedan vender o si no que busquen. En la mayoría de los principios que hoy en día se pueden buscar, hay distintos antioxidantes. Yo, por ejemplo, siempre ocupo los que sé que voy a tener efectividad con principios activos o combinando algunas ampollas, ¿ya? También los cosméticos que se pida el retiro después de la sesión no se pueden aplicar. Por ejemplo, el paciente ese día que termine la sesión de microneedling no va a poder llegar a su casa y aplicarse su rutina skincare. Se tiene que acostar así, con esa sensación de tirantez en la cara, así mismo. No se aplica nada porque tengo que esperar que el tejido cierre para no generar una irritación. Imagínense el serum que tenía el chico, tiene un alcohol malo, es alto en parabeno, o se aplica el serum de Ordinarin que es de ácido salicílico y se lo aplica después de una sesión de Dermapen. Ahí quién va a ser la culpa porque nosotros no generamos la indicación. También el pH del producto, ya que puede haber causar dolor a nivel dérmico, ardor, irritación. Por lo tanto, nosotros lo que recomendamos acá
es que busque un pH que esté muy cercano al pH de la piel. Y por supuesto, todos los productos tienen que ser estériles, tienen que evitar la contaminación. Ya hay productos que muchas veces uno los sella y los guarda. Yo generalmente los productos que voy a ocuparlos nuevamente, los sello y los vuelvo a ocupar. Hay algunos, por eso, no, por eso les recomiendo que sean súper inteligentes para comprar sus principios activos, porque a veces me puedo poner a comprar y tengo que comprar un principio que me sirva para muchas veces todo tipo de lesiones y todo tipo de pieles para que vaya ocupando eso, o quizás tener dos variantes, ¿ya? Las reacciones que nosotros tenemos esperadas en el tejido es edema, eritema, sensación de calor en la piel y tirantez en la piel. Los pacientes sienten inmediatamente después esa tirantez en la piel, ¿ya? Y claramente hay un edema ahí que, claro, se deja pero estirada la piel en el momento que a todos les encanta. Y eso claramente tenemos que poder generar eso claramente nosotros tenemos que poder generar o sea, comentarle esto al cliente para que nosotros podamos, él pueda saber que esto es normal. Las indicaciones, principalmente las indicaciones que están con evidencia y algunas técnicas que hay muy pocos estudios, pero es importante que sepa que puede trabajar flacidez tisular, estrías, rejuvenecimiento, ojeras, melasma, hipercromía, cicatrices atróficas e hipertrófica. Ojo con esto, dentro de las que son las cicatrices deprimidas o atróficas, generalmente tenemos tres tipos de cicatrices que las vamos a ver de acuerdo a la clasificación, también para que ustedes sepan que son las Ice Pick, las Box Scar y las Rolling, que son distintos tipos de patrones de cicatrices que pueden tener distinta efectividad, por eso es importante la evaluación, sacar la fotografía al inicio. Y las cicatrices hipertróficas igual pueden ser dadas por condiciones de cicatrices de acné que muchas veces ocurren en corporal, en estas zonas, pero pueden haber. Pero la cicatriz que no se puede trabajar y que no hay por ningún lado evidencia son las cicatrices queloides, al menos con agentes físicos. Eso quiero decir. Créanme que yo creo tanto en la ciencia que yo creo que de aquí a 5 años, ahora estoy inventando muy luego quizá, pero creo que sí pueden haber alguna efectividad más adelante, comprender realmente cómo estimular, pero yo siempre he dicho que cuando uno trata una cicatriz siempre hay que ir acompañándolas desde el principio. Y las alopecias no cicatrizantes, que también lo vemos en la parte que es de capilar, viendo cómo se evalúa, hay escalas para generar clasificaciones, cuáles son las patologías que son de acuerdo a no cicatrizales y cicatrizales también, porque es un tratamiento que hoy en día se da, y entonces, y también el otro que se puede trabajar es la paniculopatía de hematofibroesclerótica, que es la celulitis. Ahora, claramente hay muchos estudios que hablan de la mejoría de la arruga, la textura y la irregularidad. Para mí el tratamiento de microneedling es un tratamiento que de verdad siento que es un tratamiento que está y se queda, porque de verdad que es tan uno, que usted puede generar múltiples tratamientos. Dos, es un tratamiento sumamente seguro, o sea, no es un tratamiento para nada complicado en comparación, por ejemplo, a algunos tratamientos de láser o, por ejemplo, de luz, de IPL, sobre todo con las pieles que son más morenas. También es muy importante saber que hay mucha hay evidencia, perdón, en piel de color, skin color, que es piel negra, perdón, y con este tipo de pieles también hoy en día podemos trabajar también porque claramente los láseres no son candidatos, por lo tanto podríamos ir trabajando con este patrón, ¿ya? Entonces, claramente podemos ir trabajando este tipo de cicatrización. Y con respecto a las cicatrices, claramente hay cicatrices que, por ejemplo, ahí les dejé un estudio que es un microneedling en cicatrices de varicela en un paciente de piel oscura. Entonces, también con una muy buena efectividad y todo.
Ahora, dentro de las contraindicaciones, claramente hay distintas, pero siempre es importante saber que el paciente partiendo no esté tomando anticoagulantes, eso es muy importante, por lo menos para mí no hay interferencia muchas veces en los casos, pero prefiero suspender por el riesgo de hematoma y hemorragia. En el caso del Botox, yo recomiendo al menos 10 días de que se hayan aplicado en el Botox si quieren hacer algún tratamiento. Me tocó hace muy poco un paciente porfiado por ahí que se fue y se puso hilo tensor con un tratamiento de cicatrices. Justo el hilo tensor pasaba por aquí por una cicatriz de las más profundas que teníamos. ¿Qué decidí yo hacer en ese caso? Bajé la profundidad, obviamente calculé ahí un poco de la profundidad del hilo, sin presión. Esta aplicación generalmente, bueno, es una aplicación que dura muy poco, así que al menos en el mes ya iba a estar bajo esa hilo tensor, así que en ese sentido, yo siempre recomiendo que si los pacientes están con algún procedimiento, ver cuál es la prioridad en lo que yo quiero realizarme, porque claramente pueden perjudicar un tratamiento que ya están llevando a cabo. Y otras contraindicaciones, como vemos siempre enfermedad infecciosa, lesiones en la piel con, por ejemplo, algún sarpullido, herpes, epilepsia, cáncer de la piel, pacientes que estén tomando bueno, perdón, pacientes que estén con enfermedades sin control. Y acá hay un ejemplo que dice sin control, pero aunque estuviera con control, creo que la diabetes en este tratamiento también está difícil por varias cosas, calidad de piel, piel generalmente seca, cristaliza, otro, la alteración en el proceso de cicatrización, y claramente la alteración en la sensibilidad. Entonces ahí hay tres cosas importantes que yo al menos no tomaría la decisión de hacer ese procedimiento. Evaluar de todas maneras, hay gente que uno va conociendo en el camino y se da cuenta que son personas sumamente responsables, a veces la genética suma y sobre todo en diabetes, pero a veces hay personas que realmente son responsables con su condición. Con respecto a embarazadas, tampoco se aplica la técnica. Si uno quisiera utilizar algo, yo no recomiendo también por la madre, el embarazo y el lactante es por la mamá, porque la mamá es la que está generando alteraciones de todo tipo, sobre todo en la piel. Pigmentación, por eso es que hay gente que desarrolla pigmentación en el embarazo y muchas veces es importante esperar para ver si eso es una condición que se mantuvo en ese periodo o si ya sigue después de los 2 años del embarazo, podríamos estar hablando realmente quizás que va a quedar un melasma ahí, si es melasma en este caso, para toda la vida, porque el melasma no tiene cura, se trata, pero también hoy en día tenemos distintas profesiones para trabajar. Personas que tengan tendencia a generar cicatrices queloides, hipersensibilidad a agentes tópicos, personas alérgicas al metal, hemofilia. ¿Ya? Ahora, de las aplicaciones una de las cosas que uno puede realizar dentro de los procedimientos es poder ver qué hace la evidencia. Y aquí hay un protocolo que yo lo quise compartir, o sea, este es un estudio, perdón, pero es algo muy parecido a un protocolo que yo he estado siguiendo, que de hecho esta niña va a ser eh, gran parte de un trabajo que yo voy a hacer investigativo porque es muy importante saber combinar cuando hay muchas veces condiciones en la piel que me puedan traer distintas lesiones y yo quiera poder conseguir resultados. Entonces, por ejemplo, acá se hizo un estudio que se hubo una combinación de microneedling con ácido glicólico, ya para el tratamiento de cicatrices de acné en pieles más oscuras. Y de hecho me gustó este estudio porque muchas veces siempre buscamos más europeo y todo, pero la verdad que lo encontré bueno en la cantidad de grupos que se estudió. En la India generalmente la calidad de piel es un poquito más oscura, entonces me llamó mucho la atención porque no le tenía tanto fe al ácido glicólico, es un ácido que yo personalmente lo cambiaría dentro de mis protocolos, pero sí lo usaron en un porcentaje que está indicado para este tipo de piel para que sea seguro, porque claramente sobre el 50% no recomendaría trabajar en estos casos. Entonces, uno de los tratamientos combinados que yo recomiendo realizar es trabajar de la mano con microneedling, con la mano de lo que es
la exfoliación química. Y en este caso, en el estudio se inscribieron 30 pacientes, 22 mujeres y 8 hombres en una edad de 20 a 40 años. Generalmente los pieles tenían fototipo 3 al 5 en la escala de Fitzpatrick, que también la vemos en la evaluación, y vemos lámpara de Wood, todo esto. Recuerden que vamos, antes que se me vaya, pues tenía que decir esto y no lo dije al principio, pero recuerden seguirnos, etiquetarnos y recomendarnos con otros profesionales, porque sí vamos a estar haciendo estas masterclass, no solamente yo, sino que otros profesionales. Y dos de las docentes que estamos acá en la academia, este año vamos a hacer nuestra especialización, así que esperamos poder traerle harto conocimiento también con respecto a esta área, porque creo que esta área es muy bonita si la aprendemos, y creo que había muchos pacientes que hoy día faltaba la educación de otros profesionales, porque hoy en día la mano no era llegar y encontrar muchas veces un dermatólogo. Así que, bueno, la invito a que se motiven a estudiar, a que, bueno, nos sigan, y que cualquier cosa o duda, bueno, aquella alumna igual saben que pueden contar ahí lo que necesiten conmigo. Ya, ahora, dentro de las precauciones que hay, y la voy a nombrar, no la nombré antes porque dije va a venir en este estudio, pero una de las consultas que nosotros siempre le hacemos a los pacientes son los medicamentos que tienen que tomar. Y hay una que no se les puede pasar, sobre todo cuando vengan cicatrices de acné. Usted tiene que preguntar si hubo un tratamiento de por medio. Recuerden que de acuerdo a el acné, si es un cuadro leve, moderado, severo, van a ser distinto el tratamiento que generalmente se genera. Y también, obviamente, del profesional. Generalmente en acné moderado a severo, uno puede tener un tratamiento que es farmacológico, generalmente vía oral. Puede ser dentro de las familias de las tetraciclinas, que muchas veces están las doxiciclinas, y dentro de las retinoides está la isotetroína, que es un medicamento que sí genera alta alteración a la pigmentación. O sea, genera alteración de hiperpigmentación inflamatoria. Entonces, las pieles quedan muy sensibles, muy sensibilizadas. Entonces, generalmente es importante que si va a venir un paciente con esta condición, espere, igual que la aspirina. En el caso de la isotetroína, al menos 6 meses antes de que usted comience un tratamiento, espere, y se lo recomiendo porque esos tejidos están muy sensibles dependiendo de cuándo tomaron. Ahora, si una persona estuvo, por ejemplo, con algún tratamiento tópico, con adapaleno al 0,1%, perfectamente puede generar su tratamiento normal. De hecho, yo generalmente cuando son esos pacientes, y a veces me ha pasado que a veces le sale un granito por aquí y acá, yo le digo que se aplique el adapaleno ahí localizado, porque también es fotosensible, entonces también no lo recomiendo que lo usen todo el día. Dentro de estos pacientes, de este grupo de pacientes, tuvimos 15 que pusieron en un grupo A, y los otros 15 en un grupo B, en el quizá en el grupo A se hicieron una vez al mes, ya se realizaron un total una vez al mes, ya 5 sesiones, todos los pacientes del grupo A solamente sesiones de Dermapen, y los del grupo B se realizaron 5 tratamientos de microneedling y 5 sesiones de foliación. No lo realizaban en la misma sesión, lo realizaban en días distintos, perdón, 6 semanas separaban cada sesión de Dermapen en el grupo A, y el otro eran 3 semanas una de Dermapen y 3 semanas la otra de peeling, que si lo llevamos en tiempo 7, 14, 21 está cumpliendo con los tiempos que nosotros damos al tejido para repararse, ¿ya? Entonces, cuando hablaron del dermaroller, se ocupó entre 6 a 10 veces por la zona, lo que vamos generalmente llevando a las veces que nosotros lo estamos aplicando con el dermaroller.
En el grupo B se realizó una foliación con ácido glicólico al 35%, que yo creo que hasta ahí es lo que trabaja en una piel morena, de este nivel. Si no, yo me hubiera ido más segura con un ácido mandélico. Cada paciente del grupo B se sometió a 5 sesiones de microagujas, 6 sesiones de foliación, el intervalo fue de 6 semanas y en el caso de las foliaciones, como le diría, con 2 semanas de diferencia, 14 días, perdón. En el caso del grupo B, hubo mayor mejoría en las cicatrices, la textura de la piel y por lo tanto hubo una mejoría sobre todo en la pigmentación de post-acné. Y eso es lo que se quería demostrar, que yo podía acelerar más que trabajar en sí la cicatriz, porque el ácido glicólico al 35% igual sigue siendo un peeling superficial. Pero, por ejemplo, lo que yo podría haber hecho también, porque la idea de esto es también poder trabajar y saber si yo lo he probado con seguridad. Por ejemplo, una de las alternativas que yo podría haber hecho es también haber trabajado con un peeling medio y, por ejemplo, un retinoico y después en 15 días le hubiera hecho una sesión de Dermapen. De hecho, uno de los protocolos lo he trabajado así, otro de los peelings que trabajo mucho también es con la Resorcina con ácido salicílico, sobre todo con personas que vienen muchas veces con poquito inactivación también. Entonces, claramente hubo una mejoría. De hecho, aquí trabajaron con el Derma Roller, se puede trabajar en piel oscura, es adecuado. Además, en estos casos, por ejemplo, en este tipo de pieles, es muy difícil que yo, o sea, de verdad, o sea, si a mí me toca un paciente aquí en Chile con esta calidad de piel, con este color de piel, yo no le haría un láser CO2 por ni loca, quizás un láser ND-YAG, pero en el caso preferiría irme por otra alternativa de mejora. Además, es muy importante saber que la pigmentación poinflamatoria observada en 3 pacientes, en este caso, tuvo una muy buena alternativa, sobre todo con el proceso de melagogénesis. De hecho, usted puede trabajar con principios activos dentro de con el Dermapen, puede trabajar con el ácido cógico, puede colocar alguna combinación también de principio activo y eso también pueda generar una inhibición de la melagogénesis en su procedimiento. Ahora, lamentablemente hay cosas positivas en nuestro procedimiento y cosas malas, y era lo que yo les comentaba a ustedes de los tipos de cicatrices que son deprimidas, porque dentro de las cicatrices deprimidas no hay mejorías en las cicatrices que nosotros conocemos como pick up. Y acá están las cicatrices que yo les mostraba, que les quería comentar. Ustedes tienen 3 tipos de cicatrices. Las eye pick se ven como que son muy limitadas, como hoyitos, como si fuera un picahielo que entra así a la cara. Y generalmente las ice pick son las que no tienen muy buena mejoría, generalmente son a mucha profundidad, no son tan grandes, generalmente son alrededor de los 2 milímetros, no tienen muy buena evidencia con lo que es el tratamiento de Dermapen. Generalmente para estos casos podrían partir haciendo unas sesiones de CO2, pero aún así no van a tener mejoría de esa cicatriz al 100%, ¿ya? En cambio, para las cicatrices, las box y las roller, que son este tipo de cicatrices, muchas veces como tipo de prolongaciones, las Boscar pueden tener un mayor límite, las rolling no tienen tanto límite, son como mayores prolongaciones y muchas veces pueden tender a desaparecer con la luz o con la imagen que me esté dando la persona. En el caso de las box scar, son de 1 a 4 milímetros y generalmente se observan así, tipo cuadrangular al tejido. Y las rolling son de 4 a 5 milímetros, mayor tamaño, y son, como en este decía, las prolongaciones. Las rolling tienden a desaparecer. Generalmente el peeling de ácido glicólico provoca la reducción de las cicatrices superficiales del acné y la pigmentación postinflamatoria. Pero ojo que dentro de los peeling tenemos gran cantidad de peeling superficiales ya para trabajar
medios y los profundos que hoy en día los podemos trabajar atenuados en cabina. La verdad que yo, que he sido de toda la vida que he trabajado con peeling químico, jamás me he sentido la necesidad de hacer uno profundo porque creo que el nivel de dolor, nivel de complicación y aparte también es médico. Entonces, en ese sentido, yo por lo menos he tenido buenos resultados con algunos atenuados. Pero si ustedes quieren combinar ambos procedimientos, claramente podrían tener una muy buena resolución. Y por supuesto, no solamente con respecto a esta indicación que fue la que yo me dediqué hoy en día más a ustedes pasarles, tienen que saber que hay varias indicaciones que tenemos hoy en día. Cada indicación, perdón, cada indicación que nosotros vimos hoy día en la clase, cada indicación va a ser las indicaciones que van a estar desarrolladas en su clase con su protocolo de tratamiento, ¿ya? Ahora, para mí, bueno, no quiero más decir, pero ya se dieron cuenta que sí, para mí este es uno de los procedimientos que más me gusta, que más lo realizo y que también lo puedo también generar mayores combinaciones. Entonces, eh, bueno, nada más que decirle que tenemos una clase presencial que de hecho fue modificada porque algunos alumnos no podían realizarlo en semana. Así que fue modificada para el día 28 de abril, ¿ya? Los asistentes va a estarles mandando el WhatsApp una muy oferta de descuento, o sea, de hecho es más bajo del abono de los 15 días que va a estar solamente disponibles para los alumnos de esta clase y para y para la clase del día de 28 de abril. Así que espero tenerlos. Tenemos un caso clínico ese día sumamente infarto de un paciente mío, que yo tengo la confianza de que vayan. Es un tratamiento profundo, por lo tanto son cosas que no se ven muchas veces en curso porque generalmente el paciente modelo es el paciente que tiene la piel ideal, pero aquí vamos a trabajar con una lesión de cicatriz profunda y van a ver los patrones en vivo, cómo se ve un ice pick en vivo, cómo se ve un rolling en vivo en box, tratamientos capilares y reafirmante. Entonces, por eso es que muchas veces necesitamos la confirmación anteriormente para poder ir seleccionando los modelos, porque generalmente los cursos de la academia mínimo se hacen con 2 alumnas, o sea, con 2 alumnas el curso va igual, ¿ya? Así que sin más que decir, quiero saber si alguien tiene alguna duda de esta clase que les di como resumen. Espero que le haya servido a las personas que a lo mejor en este momento tampoco tengan para invertir, para darles estos tips, para que puedan mejorar también su procedimiento. Y la verdad que me gusta mucho esta modalidad de hacer clases gratis, por lo tanto, síganos en las redes sociales porque de verdad voy a estar dando algunos temas interesantes también que me gustaría a lo mejor no dando como clase como de un curso, sino que de repente por información extra y vital que deberíamos necesitar todos como profesionales, ¿ya? Así que sin nada más que decir, y no sé si hay alguna duda, sino una consulta. Ah, ya, perfecto, súper bien. Melina me pregunta, con respecto a las agujas, hay zonas que nosotros tenemos de seguridad. En el caso de la zona infraorbital, tengo que saber que la epidermis es mucho más delgada, por lo tanto, si yo voy a trabajar aquí, lo máximo que yo recomiendo trabajar es máximo 0,5 milímetros. 0,5 milímetros. Y labios, máximo 0,5 milímetros también. Son las únicas zonas que llegan a ese máximo. Y las agujas, ya sea de 12-36, las pueden ocupar en cualquier zona del rostro, pero la zona que siempre recomiendo bajarle un poquito de profundidad es la zona frontal, porque está aquí el hueso directo, entonces generalmente es una molestia que le genera al paciente, ¿ya? Así que esos serían mis tips. Así que espero que estén muy bien, que les vaya muy bien en todo su procedimiento. Espero que les haya ayudado esta clase y de verdad que les digo que es un procedimiento bastante bueno, también rentable, que eso es lo importante. Así que les deseo mucho éxito. Que estén bien. Chao, chao.